Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero hacer una mini guía de la luz del sol, de la iluminación y las suculentas. Es una guía en donde te comparto mis conocimientos para saber cuándo las suculentas tienen demasiada luminosidad. No es una guía para saber cuándo a las suculentas les hace falta luz, no, es cuando tienen demasiado sol. Te voy a dar varios ejemplos, así que pues vamos a comenzar. Primero que nada, que sepas que las suculentas que son de color verde son más propensas a las quemaduras de sol y al exceso de sol. Eso siempre va a ser así, sobre todo aquellos colores que son algo oscuros. Esta, por ejemplo, es una suculenta que le gusta más estar a media sombra. Ahora, el término media sombra significa mucha luminosidad sin sol directo. Se puede obtener con una malla sombra del 30 o 50% y va excelente. Tú pones la malla a pleno sol y la malla nos va a dar una luz que las suculentas pueden consumir. Ese sería el término media sombra, es decir, mucha iluminación. Pero hay suculentas que no soportan también lo que es la luz del sol directo. Esta es una echeveria mínima y ya le está empezando a pasar factura el exceso de luminosidad. Muchas suculentas también dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, si tú acabas de decapitar una suculenta, a ellas no les gusta el sol directo, o si la acabas de sembrar, eso lo veremos más adelante. Pero aquí puedes ver que esta suculenta le está afectando el sol. A esta también le está afectando el sol. Siempre las suculentas que sean muy chiquititas o que crecen pequeñitas les va a afectar el sol. Obviamente en suculentas de color verde es cuando se da más esto. Aquí por ejemplo tengo unas suculentas decapitadas. Si acabas de decapitar la suculenta, no la pongas a sol directo porque se te va a quemar. Esta es una graptoveria de vi que vamos a pasar del otro lado. Y aquellas suculentas que aman el sol generalmente son aquellas de color gris blanco, sedum o suculentas que crecen a lo largo, sobre todo, ¿no? Incluso si tú las dejas en media sombra se empiezan a etiolar. Obviamente que hablamos de eso. Ahora te muestro más suculentas verdes que lo están pasando mal. Esta, por ejemplo, no lo está pasando bien. Aquí puedes ver las quemaduras del sol, que veas, no todas las suculentas de sol directo. Otro detalle que también quisiera hablarte: las suculentas, normalmente los viveristas tienen un secreto. ¿Cuál es el secreto de los viveristas y la iluminación? Que cuando una suculenta está en sol directo no va a crecer. No va a crecer, amigos, te lo digo, no va a crecer como si tiene una malla sombra de 50% o tiene algo de sombra. La suculenta se va a estancar y va a tardar 3 o 5 veces más en crecer. Te lo digo porque yo ya lo he visto, ya lo he experimentado. Eso me han dado mis análisis, mis resultados. ¿Qué es lo que pasa? La suculenta entra en un periodo de estrés por el exceso de luminosidad, cierra la roseta y se concentra en no crecer. No significa que la suculenta deje de crecer, sino que su crecimiento es excesivamente lento. Y eso beneficia a los vendedores de suculentas. ¿Por qué, Don Suculento? Porque cuando las suculentas están a media sombra o con malla sombra o una sombra ligera, crecen más rápido, se reproducen más y dan más bebés. ¿Por qué? Porque no están concentradas en bloquear el sol. Entonces, ese es un truco. Cuando te dicen, ay, es que mi suculenta está bien cerradita, mira, quiero que tenga un color bien oscuro. Esto es porque esa idea la implantaron los vendedores de suculenta para que tu suculenta crezca tan lento que tú sigas comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Eso me queda más que claro, porque también nos dicen que tienen que estar en envases pequeñitos. Ahora, si tú quieres tener la suculenta chiquitita, que no te crezca, excelente. Con un color bien fuerte, excelente, pero no te va a crecer, no vas a poder reproducir y no vas a poder vender. Y entonces dejas de ser competencia para los viveristas. Eso lo he visto una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Cualquier echeveria, la que sea. Tienes una echeveria que ya de por sí crece lento, el exceso de sol quema la suculenta, la hace que ya no crezca,
Pero también otro detalle que sucede y sucede muy a menudo es que la tierra se seca muy rápido. Y cuando la tierra se seca rápido, la suculenta deja de consumir esos nutrientes a través del agua y entonces deja de crecer. Entonces, la idea de tener suculentas así, súper compactas, ha sido producto para que tú no le hagas competencia a esos vendedores. Porque la suculenta se está defendiendo del sol y eso la estresa y ese estrés hace que tenga unos colores muy fuertes. Obviamente, así es como yo he notado que está esa situación. Ahora, si tú quieres que la suculenta crezca más rápido, se haga gigante y te dé más bebés, tienes que llevarla a un lugar en donde no esté a sol directo para que no sufra las quemaduras y las consecuencias. Y esto de verdad no lo digo yo. A veces hay mucha gente que dice algo como: ay, es que no adaptaste la suculenta, no la adaptaste. Eso no es verdad, amigos. Aunque adaptes las suculentas con un sol muy fuerte, la suculenta no va a crecer tanto tiempo. Entonces ya ustedes sabrán si quieren suculentas chiquititas o si quieren suculentas grandes, que también tener suculentas chiquititas tiene sus ventajas. Entonces mira, a pesar que estas suculentas están aclimatadas, el sol las sigue quemando. ¿Por qué? Porque es así, es parte de la vida, el sol va a quemar. Esta, por ejemplo, ya la tengo que quitar, porque mira nada más las quemadotas que se ha llevado. Obviamente depende del lugar en donde estés, no es lo mismo un sol de desierto que un sol de selva o de bosque. Pero de verdad, te lo aseguro que si la suculenta tiene exceso de sol, va a crecer más lento. Eso yo me he dado cuenta muchísimo. Mira, incluso estos aloes no han crecido nada. ¿Por qué? Porque están batallando contra el sol. Entonces, si tú quieres que la suculenta crezca y te dé bebés, se reproduzca, que es lo que los viveristas a final de cuentas no quieren, porque no quieren competencia, no quieren que tú vendas suculentas, no quieren que tú sepas estos secretos, tienes que llevar la suculenta a otro lugar. Te recomiendo el plástico invernadero. Puede ser que las lleves a plástico invernadero o que las lleves a un lugar en donde el sol dé poco, o sea, que el sol no esté, las horas más fuertes del sol, que son en la tarde, la suculenta no la sufra. Por ejemplo, esta es mi área de suculentas en donde el sol solamente da en la mañana y ya cuando empieza el sol a caer muy fuerte, las suculentas no lo resienten tanto, ¿no? Y entonces aquí tenemos una camita en donde tenemos las suculentas para que crezcan más, que crezcan rápido, que se hagan grandotas y que podamos reproducir más la suculenta. Obviamente, si al cliente le gusta la suculenta chiquita, así, que cerradita, que con color, bueno, se les da una exposición mayor de sol, pero por poco tiempo antes de vender la suculenta. No es que la suculenta se desarrolle de esta manera, pero darle un sol que no sea directo les beneficia muchísimo. Yo las veo muy más contentas y sobre todo que crezcan más. Obviamente va a cambiar la forma de algunas suculentas. El otro detalle son los invernaderos. Los invernaderos se recomiendan mucho para que la suculenta tenga óptimo crecimiento y se utiliza un plástico lechoso del cual ya también te he hablado, que puedes conseguir a través de redes sociales o de tiendas de jardinería. Y ese plástico lechoso grado invernadero se usa para cultivar verduras, pero da una luminosidad tan fuerte que la suculenta crece. Ahora, este tipo de luz privilegiada yo te la aconsejo para suculentas que están lastimadas, dañadas, que apenas están creciendo, sobre todo. Entonces, para bebés, para reproducción, pero también sirve para suculentas que ya tienen más edad. Por ejemplo, mira este hermoso Aonium sunburst, qué bonito está, no está etiolado, tiene muy buen color y está dentro del invernadero. Incluso tengo por aquí esta Echeveria rosalí, que también va muy bien. Se estaba quemando en el sol y ahorita con esta luz, mira, está bellísima. Es verdad que los colores van a cambiar, eso sí es sí o sí.
pero tampoco hay mucha diferencia. Ya cuando la quieras vender, la sacas a mayor luminosidad, pero yo he visto que Rosalie se ha vuelto muy fuerte. ¿Por qué? Porque se ha concentrado en crecer, en sacar raíces, tiene disponible cierta humedad, no que esté encharcada, pero consume bastante agüita y eso hace que crezcan. Esto también, este invernadero les da alta temperatura en las noches, lo que significa que están calientitas y las raíces van a crecer, ya que las suculentas necesitan de calor para poder crecer. Si no tienen calor, no va a haber raíces. Esa es la razón por la que algunas suculentas que decapité no por gusto, algunas suculentas las tuve que decapitar en diciembre, en otoño. Yo siempre te recomiendo que no lo hagas, que esto lo hagas cuando empieza la primavera, cuando empieza el calor, porque las raíces salen con el calor. Y estas se ven así porque apenas están saliendo las raíces, la suculenta está deshidratadita. Entonces, estas son algunos de los tips que te quiero dar de luminosidad. En otro video hablaré de cómo buscar una luz adecuada para tus suculentas, pero recuerda siempre utilizar malla sombra 50-30% y plásticos lechosos para tener resultados de experto de invernadero, lo que los invernaderos muchas veces no te quieren decir. Ellos te dicen, la suculenta es de sol directo. Eso no es verdad. Las suculentas odian el sol directo, lo odian literal. Pero esto es como las modelos, amigos. Es como cosas que nos mete la mercadotecnia o las empresas nos meten cosas en la cabeza. O las telenovelas. Y son cosas que no son tan así. Entonces, mira, por ejemplo, Tacitus velus estuvo en sol directo. ¿Qué pasó? Se quemó. Se quemó por completo. Hay suculentas que definitivamente odian el sol y prefieren una alta luminosidad pero sin sol directo para poder estar bellas. Y no significa que vayan a etiolar. Ahora, hay suculentas que sí les gusta mucho el sol directo, pero son suculentas que, como ya te mencioné, tienden a crecer hacia arriba. Y no porque unas cuantas suculentas crezcan hacia arriba, tú ya vas a pensar que todas las suculentas aman el sol hasta que se quemen. Me refiero a este tipo de suculentas. Todas aquellas suculentas que estiren, que vayan creciendo a lo largo y que quieras mantener muy compactas, pues son como estas, ¿no? Todo en general los sedums, y no siempre, porque hay algunos sedums que son muy delicados. Pero ¿por qué pasa esto? Porque este tipo de suculentas siempre crecen largas. Si tú tuvieras esta suculenta en una zona medianamente iluminada o con sombra, va a crecer de más. ¿Y qué es lo que busca la gente? Que esté compacta. Pero lo compacto no es normal. Eso no existe en la vida real. Si tuvieras suculentas en el estado natural, las vas a encontrar bien feas, bien deterioradas o súper alargadas. Entonces, así como el ser humano quiere tener una cinturita de 60 centímetros, aunque no sea normal, o tener esos cuadritos y esos bíceps así, aunque no sea natural, y se meten sustancias en el cuerpo que dañan el interior del cuerpo solo para verse bien, lo mismo pasa con las suculentas. No te tragues el cuento de que la suculenta necesita sol directo. Si quieres que la suculenta crezca rápido y poder reproducir más rápido. Eso a mí me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Espero que te haya gustado este video informativo. En otro video te hablaré más acerca de la iluminación y de cómo encontrar la luz adecuada para tu suculenta. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! La